Hoy celebramos esta fiesta litúrgica de San Benito, copatrono de Europa. San Benito marcó una época, como hacen siempre los santos. Los santos salvan a su época haciendo justo lo contrario de lo que hacen los demás. Es como cuando una barca está virando a babor o a estribor, los tripulantes, una barca, me refiero de vela, lógicamente, los tripulantes de la barca se tienen que poner en el lado contrario, porque si no la barca escora y se hunde hacia el lado hacia el cual gira. Así hacen contrapeso. Los santos han hecho siempre igual, han hecho contrapeso. Y por eso han sido siempre incómodos y muchas veces perseguidos y pocas veces entendidos. Generalmente se les ha elogiado cuando ya estaban muertos. Bueno, quizá no haya santo más cómodo que el santo muerto, porque mientras vive incordia a todo el mundo. También le pasó a San Benito, varias veces además se jugó la vida. En una época que nos cuesta mucho trabajo entender, porque realmente fue una época extraordinariamente difícil, no podemos comprender lo que significó el fin del Imperio Romano. Con toda su miseria moral, a pesar de haber entrado ya en el cristianismo masivamente en la última etapa, los últimos 100 años de su vida, el imperio estaba perdido. Y una parte del problema era precisamente la crisis demográfica. No había niños, tenían que traer gente de fuera, y esa gente de fuera que entraban como empleados, como, por ejemplo, como tropas auxiliares en las legiones romanas, terminó por volverse contra el imperio y acabó con él. Fue una destrucción inmensa. Una ciudad como Roma, por ejemplo, que tenía 1 millón de habitantes, se quedó convertida en una miserable aldea destruida, llena de ruinas, de no más de 25.000 habitantes, que se salvó como tal porque allí permaneció el Papa y permaneció la Iglesia. Fue una cosa que no nos podemos hacer a la idea, como si nuestras ciudades, en un ambiente catastrofista futuro, estuvieran todas arruinadas, los grandes rascacielos, los monumentos, todo arruinado, y malvivieran en medio de las ruinas algunas personas. Y eso afectó, naturalmente, a todos los aspectos de la vida, a la moral, que se relajó enormemente en aquel. Después del acabar el imperio, la historia se divide en eras, ¿no? En edades. Viene después la Edad Media, termina la Edad Antigua, viene la Edad Media. Y se llama Alta Edad Media a la época desde el fin del Imperio Romano, más o menos hasta el año 1000 aproximadamente. Fue una época durísima, espantosa, también para la Iglesia. En ese contexto en el cual vive San Benito, en ese contexto, no digo que no hubiera gente buena, San Benito, por supuesto, era uno de ellos. Pero él toma una opción, que es la de retirarse del mundo. Esto tendrá solución. Nunca dijo no tiene solución, porque hubiera sido perder la esperanza. Tendrá solución, pero aquí hay que salvar el tesoro. Hay que salvar lo esencial. Y vamos a salvarlo retirándonos del mundo. En aquella época también es verdad que Europa estaba mucho menos poblada, y además había sido diezmada por las invasiones y estaba mucho menos poblada que hoy, y había grandes extensiones donde había bosques, donde había campos sin cultivar, y era más fácil en ese sentido encontrar un lugar tranquilo. Empieza esta opción de la retirada del mundo, la empieza en Occidente, porque ya antes, aunque con otro sentido y otro objetivo, la había empezado San Antonio en Egipto. La retirada del mundo de San Benito no fue una retirada de odiar el mundo o de despreciar el mundo. Fue una retirada de salvar el mundo desde otra perspectiva, custodiando lo esencial. Por ejemplo, se salvó la cultura gracias a los monasterios benedictinos y, sobre todo, custodiando la fe. Los monjes benedictinos salvaron Europa, por eso él es patrono de Europa. Salvaron Europa en todos los aspectos. Por ejemplo, los monjes tenían que enseñar a los campesinos cómo trabajar la tierra, porque hasta eso se había perdido. Durante generaciones la gente no trabajaba la tierra, porque si la trabajaba, sembraban el trigo, por ejemplo, ponían la uva. ¿Qué ocurría? Que cuando iban a recoger la cosecha, llegaban unos bandoleros, a veces bandas aisladas, a veces ejércitos incluso organizados, y se llevaban todo aquello que tú habías trabajado. Se llevaban tus ovejas, se llevaban tus cerdos, se llevaban tu trigo, se llevaban tu vino. Entonces llegó un momento en que la gente se dedicó simplemente a la subsistencia. Por ejemplo, se acaba el comercio. Los puentes, las grandes vías de comunicación romanas se destruyeron. Se acabó el comercio. La gente, como mucho, comerciaba con las aldeas vecinas.
No podemos hacernos a la idea lo que supuso el fin del imperio en lo que era entonces el mundo cristiano conocido, donde estaba extendido el Evangelio, porque aún faltaban muchos siglos para que se llegara a América y también para que empezara la misión en Asia y en África, que África había quedado también, había sido próspera en el cristianismo, había quedado totalmente dominada por el Islam. Entonces, la idea de San Benito es esta: salvemos lo esencial. Salvemos lo esencial retirándonos del mundo, desde ahí custodiemos esperando que vengan tiempos mejores y recemos por el mundo. Hoy se habla de la opción Benito, opción no benedictina, sino la opción Benito, así se llama, o Benedicto. No están haciendo referencia cuando hablan de esto al Papa Benedicto. Hay dos opciones que circulan hoy dentro del vocabulario de la Iglesia, la opción Benedicto y la opción Francisco. Podría pensarse que están hablando del Papa Benedicto y del Papa Francisco. No es así. Están hablando de San Benito y de San Francisco de Asís. Cuando se habla hoy de la opción Benito o la opción Benedicto, Benedicto sería el nombre que se deriva directamente del latín Benedictus, cuando se habla de eso se está diciendo tenemos que retirarnos del mundo. Salvemos lo esencial retirándonos del mundo. Conozco familias, por ejemplo, en Estados Unidos, que están retiradas del mundo, han comprado un terreno en un sitio civilizado, pero realmente boscoso, tienen una mediana extensión, varios acres, como se dice en Estados Unidos, varias hectáreas, y allí tienen una casa, sus hijos hacen homeschooling, que es una cosa posible en Estados Unidos, y viven aislados del mundo para preservar a sus hijos de la contaminación de la televisión o de la contaminación de los colegios o de los high school, de los institutos. Viven retirados del mundo. Bueno, esta es una opción, ¿verdad? Es una opción. Ahora, está la otra, la opción Francisco. San Francisco viene después de San Benito, bastantes siglos después. Ya ha terminado la Alta Edad Media brutal y viene la Baja Edad Media, donde empieza de nuevo el comercio. Su padre, el padre de San Francisco, era comerciante. Empieza de nuevo Europa a levantar la cabeza, surge de nuevo el arte en Europa, la arquitectura, las iglesias románicas primero, después las maravillosas iglesias góticas. Es decir, Europa empieza a salir de la catástrofe que supuso la destrucción del Imperio Romano. Le costó 500 o 600 años superar eso, no un día ni dos. Le costó una barbaridad a Europa superar lo que había supuesto el fin de una civilización. Bueno, San Francisco, ¿qué es lo que va a hacer? Conoce a los benedictinos. La Porciúncula, su primera casa, era un fragmento, un pedacito del monasterio benedictino, de los terrenos del monasterio benedictino que había en Asís. Entonces San Francisco lo que va a hacer es decir, ya hemos vivido lo esencial, ya se ha salvado lo esencial, ya hemos vivido en el retiro, ahora hay que volver a la ciudad. Ahora hay que volver a estar en el mundo, ahora hay que volver a estar con la gente, ahora hay que volver a recorrer los caminos en lugar de quedarnos metidos dentro de las tapias protectoras del monasterio. Hay que volver a salir a la calle. Pero eso lo puede hacer San Francisco porque primero San Benito ha salvado eso esencial. Es decir, hay un momento para salvar lo esencial y hay otro momento para dar lo esencial a todos. Creo que en nuestra época tiene que vivir la mezcla de ambas cosas. Una opción benedictina de salvar lo esencial. Por ejemplo, salvar la familia, salvar la naturaleza. Y no me refiero solo a los árboles o a los peces, sino salvar la naturaleza humana. ¿Qué es lo que nos enseña la naturaleza humana sobre el hombre, sobre la mujer? Salvar lo esencial del concepto de ser humano. Salvar lo esencial, por supuesto, de la fe. La fidelidad a la doctrina, la fidelidad a las enseñanzas del Evangelio, la fidelidad a las enseñanzas de San Pablo, de San Juan, de salvar lo esencial. Esto es lo primero. Sin eso no hay nada que hacer. Hay que volver a las raíces, hay que ser fieles al origen de todo aquello que empezó bendecido por el Espíritu Santo, pero luego hay que llevarlo a la gente. Es decir, la opción benedictina o la opción Benedicto es una opción siempre necesaria, volver a las raíces, y la opción Francisco es una opción hoy tan necesaria como lo era en el siglo XIII, cuando San Francisco empieza y termina su vida en la tierra, muere en 1226, es decir, muere al principio del siglo XIII. Es necesario llevar eso a la gente, pero para llevar algo a la gente hay que tenerlo. Si no tienes espiritualidad, si no tienes una formación,
Si no tienes un concepto de hombre, un concepto de relaciones sociales, ¿qué vas a llevar a la gente? Confusión, caos, mentira. Para llevar algo que hay que llevarlo, tienes que tenerlo. Por eso ambas opciones hoy son necesarias y a cada uno de nosotros nos toca vivir ambas opciones. Custodiar lo esencial y llevarlo a la gente, comunicarlo a aquellos que lo han perdido. De pie, por favor.